Hola, son muchos los acontecimientos que tienen lugar en una semana en el mundo. Por eso aquí en France 24 hemos creado este espacio semanal para conversar, debatir y analizar con periodistas, editorialistas y analistas sobre los temas que concentraron nuestra atención en los medios de comunicación. Para este primer programa, para nuestro debut, hemos invitado a Muni Jensen. Ella es periodista, partner de Dentons Global Advisor. La saludo. Muni, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal termina su semana? Gracias, muy bien y muy contenta de estar aquí en el debut de este programa. Felicidades. También está con nosotros Alba Lucía Reyes, ella es periodista, ella se encuentra en la ciudad de Madrid, en España. Alba Lucía, bienvenida también al programa. ¿Y qué tal termina usted la semana? ¿Cómo llega el viernes? Muy bien, Santiago. Muchísimas gracias. Buenas tardes aquí desde Madrid y también muy contenta de estar en este nuevo programa Una Semana en el Mundo con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Carlos Sanabria. Él es editor internacional de la Radio Nacional de Colombia. Carlos, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo termina usted su semana? Con bastantes noticias, Santiago. Gracias por esta invitación y por esta oportunidad de estrenar con France 24 este espacio. Y también está con nosotros Fátima Martínez, fotógrafa, documentalista y periodista. También se encuentra acá con nosotros en el estudio. Fátima, bienvenida. ¿Qué tal termina su semana? Pues muy bien y encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos a los 4 invitados de este programa debut. Les recuerdo que ustedes también pueden dejar todos sus comentarios, preguntas y opiniones a través de las redes sociales, @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, y nuestra etiqueta para que dejen sus comentarios es numeral Una Semana en el Mundo F24. Pues esta semana vimos cómo en el este y en el sur de Ucrania 4 regiones ocupadas por Rusia realizaron referendos en los que aprobaron su incorporación a la Federación de Rusia. El presidente de la Federación, Vladimir Putin, firmó ya ese decreto que incorpora entonces a estas regiones. El mundo entero mira cómo Ucrania continúa perdiendo territorio y llueven críticas y sobre todo rechazo sobre el Kremlin. Siguen siendo también un misterio las causas que llevaron a esas fugas que se presentaron a lo largo de la semana en las tuberías del gasoducto del Nord Stream 1 y 2. Y hay algunos indicios de sabotaje, otros señalan a Rusia, pero Moscú niega haber participado, incluso calificaron este hecho como un acto terrorista. Mientras tanto, también vemos a miles de hombres rusos abandonando el país. Todo esto para evitar ser reclutados en el ejército para ser enviados al frente de batalla en Ucrania. Pues este es nuestro primer tema y comienzo entonces con Muni preguntándole su perspectiva, su opinión sobre lo que deja esta semana en torno al conflicto de Ucrania. El mundo entero criticando a Putin, al presidente ruso, pero poca acción por parte de la comunidad internacional y se van a anexar 4 regiones más. Es impresionante porque lo que se está viendo como una debilidad táctica de Rusia se está convirtiendo en una fortaleza política, en un escalamiento muy peligroso de este conflicto. Vamos por partes. Por el lado de los referendos o los referendos falsos que está adelantando el presidente Vladimir Putin, lo que es esto es un referendo a la población casi que con la pistola en la 100, donde los resultados que tienen más o menos un 99% de aceptación por parte de la población, eso quiere decir que hay un 100% de seguridad de que el resultado está amañado. Sin embargo, esto, como lo dicen los medios internacionales, no son referendos para que el público los crea, sino para que el mundo se sienta amenazado. Sí. Con respecto a las fugas, pues esto ha sido siempre, el Nord Stream siempre ha sido un punto álgido en el conflicto entre Europa y Rusia. Obviamente el gas es ruso y ha tenido un poco más maniotados a Europa. Sin duda, otro tema en donde hay muchas versiones periodísticas, muchas versiones según a quien le pregunten. La OTAN dice que es sabotaje, Ucrania dice que es terrorismo, etcétera, etcétera. Vamos a consultarle aquí en el estudio de France 24 a Carlos y a Fátima que nos acompañan. Ya le doy la palabra a Alba Lucía. No se preocupe, Alba Lucía, ya voy a estar con usted. Comienzo entonces por Fátima, por las mujeres. Opiniones sobre esto que estamos viendo. El mundo no hace nada para evitar esta incorporación de esta región. El caso es que llevamos 7 meses en guerra y que la zona en frontera son las más complicadas, porque las zonas de frontera suelen ser donde más mezcla hay de ambos países, ¿no? Teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania tienen una mezcla cultural brutal. En
yo creo que Putin ha dicho, yo me voy a alzar como vencedor. Es decir, me voy a alzar como vencedor frente al mundo. Y ahora me anexiono esto y la guerra ha merecido la pena cuando no se ha hablado de todas estas muertes de soldados rusos que dicen en la OTAN que son 45.000 soldados rusos y en Estados Unidos estaban diciendo en agosto que son como de 70.000 a 80.000 muertes, ¿no? Claro. Entonces, él como que se proclamara vencedor. Y ahora la pelota de Zelensky es, no, es que yo ahora quiero pertenecer a la OTAN y ha vuelto a decir, no, es que ahora yo le voy a pasar a la OTAN y a Estados Unidos la pelota. La pelota pasa entre Moscú, Kiev y ahora pasa a Bruselas y Washington. Carlos, su opinión. Sí, y ahí además un elemento que es cómo es la respuesta de la comunidad internacional cuando vemos que en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues Rusia tiene el poder de veto. Puede llegar cualquier proyecto de resolución, puede llegar cualquier idea para tratar de contener esto, pero ahí no está el escenario. Me quiero acoger a las palabras de Angela Merkel, que era una persona a la que Putin respetaba muchísimo, como canciller alemana, que decía, hay que negociar con Putin, hay que tratar de sentarlo a la mesa y hay que tratar de hablar con él para que esto no se nos vaya a salir de madre. Y de alguna manera esto tiene sentido. Y la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la opción que va a optar la comunidad internacional? ¿La militar, con la OTAN precisamente ya en la frontera rusa, entendiendo que Rusia se anexionó esto, aunque Occidente no lo quiera aceptar? ¿O va a ser la diplomática y quiénes van a estar en esa opción diplomática? La Santa Sede, el Papa Francisco, que esta semana dijo que había participado en la mediación para la liberación y el intercambio de prisioneros. ¿Quién va a estar? ¿Va a estar México al sol a mano? ¿Quién va a estar en esa mesa de negociación? Quizás Angela Merkel, no lo sabemos. Ahí hay un actor importante y es Turquía, que ha estado jugando También en ambos bandos, y también un indicio sobre eso que usted dice, Carlos, ese llamado del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos a abandonar el territorio ruso lo más rápido posible. Eso puede dar un indicio hacia dónde se encarrila esta situación. Para el cierre de este tema, Alba, en la ciudad de Madrid, Alba Lucía, adelante. Su opinión, sus comentarios. Santiago, pues ya me queda muy poco que agregar después del análisis de mis compañeros y como decía Carlos, pues ahora la pelota está en qué va a ser la comunidad internacional, que ya se ha dado cuenta que con sanciones y con restricciones no es como se quiere parar un poquito a Vladimir Putin. Ahora lo que interesa es saber cómo va a reaccionar la OTAN en esa petición de Zelensky de adhesión a la OTAN, y me quedo con una frase que dijo hace poco Jens Stoltenberg, que dice, es la escalada más seria en este momento del conflicto, con lo que hizo hoy Vladimir desde el Kremlin. Muchos dicen que estamos ante un punto de quiebre de este conflicto. Alba Lucía, continúo con usted para preguntarle si usted desde su análisis ha podido entender cuál es tal vez ese nuevo orden mundial que está intentando forzar y provocar el presidente Putin, que no es tan claro todavía entender qué es lo que quiere él y cómo es ese orden mundial. Exactamente, no es tan claro porque aparentemente parece que en algunos momentos está rendido, pero no hay como un enemigo más débil al que temer como él cuando se está como encarcelado dentro de sus propios límites. 194.000 rusos que ya están intentando salir, hoy otro ataque. Entonces, definitivamente ese nuevo orden mundial que quiere Vladimir Putin, que para muchos es una locura porque no se sabe exactamente qué es lo que quiere y cómo va a reaccionar a la comunidad internacional. Yo creo que tiene a toda la comunidad internacional como que, si usted se da cuenta, ni Estados Unidos ni la Unión Europea logran atinar con ningún paso que dan porque Vladimir Putin es totalmente impredecible con cada paso que da. Muni, bueno, Carlos, adelante. Las claves para entenderlo están en el discurso que pronunciaba este viernes en la anexión, en la firma de la anexión. Hay una cantidad de declaraciones alrededor de su visión antioccidental, hablando de Occidente nos ve como algo que quiere colonizar, como algo que quiere esclavizar. La pregunta también podría uno hacérsela en sentido contrario al señor Putin. Quizás usted no está haciendo lo mismo, de modo que lo que dice nuestra compañera desde Madrid
llama mucho la atención. ¿Qué es lo que está pensando este señor? Sí, además que fue un discurso cargado de amenaza, muy sutil, pero también un poco tendiendo la mano a estar dispuesto a conversar y analizar los temas. Voy cerrando este tema, es el tema grueso de la semana, tiene muchísimas aristas, pero también hubo un tema muy importante en nuestra región, aquí en América Latina. El mundo también pudo ver con ojos, con muchísima expectativa, cómo Colombia y Venezuela dieron un paso adicional en esa normalización de las relaciones binacionales, en un acto que fue bastante informal, lo podemos decir así, y con un retraso por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que llegó varios minutos tarde a este encuentro, y también ante la ausencia del presidente o representante del gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí estrecharon manos los representantes de los dos gobiernos y abrieron la frontera que permite restablecer el intercambio comercial y también esa vida transfronteriza, que es un punto muy importante para la vida entre Colombia y Venezuela. Pero esta abertura de la frontera o reapertura de la frontera tiene mucho más allá. Veo a Fátima por aquí alzando la mano para conversar sobre este tema. Adelante. Estuve en la frontera el fin de semana y yo he estado varias veces en esa frontera entre Colombia y Venezuela, concretamente en Villa del Rosario, en el puente internacional Simón Bolívar. Y bueno, llegó 2 horas tarde, Petro, ¿no? Unos minutos, 2 horas tarde, es decir, estaba programado para las 9:30. Hubo un secretismo también con los periodistas bastante peculiar, porque hasta el último minuto no sabemos quién viene. Maduro no viene, y yo creo que es por temas de seguridad, que eso no nos lo han dicho, y solo viene un representante de Caracas, que es un ministro de Industria y Comercio, que verdaderamente ninguno de los periodistas colombianos conocíamos, de los que estábamos en la parte de Colombia conocíamos. Y también te digo, es muy compleja esta frontera. Se ha abierto, ojo con decir se abre la frontera, es decir, sigue tal cual la frontera en términos de movilidad humana, es decir, siguen las mismas vallas, siguen pidiéndose la documentación a todos los venezolanos que entran en Colombia y colombianos, porque es una zona de mucho venezolano y colombiano que viven en frontera. El llamamiento de la apertura de la frontera supuso que de un día para otro, el día de la apertura de la frontera, pasaran 17.000 personas y al día siguiente más de 20.000. Esto hay que decirlo del tránsito que va y viene para que veamos la carga simbólica de este puente en términos del país. Y te tengo que ser honesta, el día que anunciaron la apertura yo creo que no hubo ningún paso de tractomula ni de tracks. Es decir, han empezado ahora y se va a empezar ahora a utilizar el tema del intercambio de mercancía. Pero todavía quedan muchos meses todavía por ver que se normalice la frontera. Claro, no, reconstruir el comercio binacional va a tomar meses. Muni, su perspectiva desde la ciudad de Washington sobre este tema. Bueno, es una noticia muy importante. Yo soy colombiana y sin duda la he estado siguiendo. Estos fueron 7 años donde estaba cerrado el tránsito y el comercio. La cerró, acordémonos, Maduro unilateralmente en el 2015 como una especie de campaña contra el contrabando. En ese tiempo pues ha crecido, y lo sabemos todos, las mafias, el contrabando exactamente, y otros negocios ilegales, incluyendo el narcotráfico. Recuerdo muy bien cuando trabajaba en comercio, pues Venezuela siempre ha sido siempre había sido el primer socio comercial de Colombia, y a pesar de las diferencias políticas hay una gran alineación entre los dos pueblos. Hay un problema, y es que la frontera se puede abrir, pero los problemas que hay en la frontera y en los dos lados no se están resolviendo. Venezuela sigue sin ser una democracia plena, la ilegalidad, el narcotráfico, el crimen organizado sigue operando. No está tan claro pues que la felicidad que hay entre la población y en el tema del comercio se pueda convertir en una mejoría de la parte de seguridad, de la parte de narcotráfico y de todos los males que han acosado la frontera en los últimos años. Carlos, ya le doy la palabra a Alba Lucía. Hay un punto clave aquí, y es ¿por qué Petro va solo a la frontera? Y hay un dato que de pronto nos lo puede ayudar a explicar. Petro obtuvo tan solo el 20.86% de los votos. En la segunda vuelta ganó allí Rodolfo Hernández con el 77.84%. Quiere decir que Gustavo Petro está haciendo un movimiento hacia ganarse la confianza, el cariño, si se quiere, por lo menos tender la mano de decir estoy acá con los cucuteños, con la población de la frontera, y aparecer como la persona que está ayudando más decididamente al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, y por eso se ha cuidado su Cancillería de no tener la foto todavía, por ahora, con Nicolás Maduro.
Maduro. Esa foto podría haberle traído muchos problemas al presidente Petro comenzando su gobierno. Alba Lucía, impresiones desde Madrid sobre este tema. Sí, exactamente. Pues además de la apertura comercial, la de vuelos, el freno al contrabando y a las actividades delictivas que se presentaban, yo creo que hay que darle mucho valor al mensaje político que se dio con la apertura de esa frontera y que Gustavo Petro siempre pensó que había sido un error ese cerco diplomático que fomentó tanto el presidente Iván Duque y que tampoco tuvo mucho éxito ni repercusión internacional. Aquí creo que también que la comunidad internacional ha apoyado también un poco esa reapertura del presidente, específicamente Pedro Sánchez de España, cuando estuvo en Bogotá. Sabemos que vio con muy buenos ojos esa apertura diplomática con Venezuela y que Gustavo Petro pues no ha actuado solo y que ese mensaje político de restablecer esas relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela es también un mensaje hacia toda la región. Un mensaje hasta toda la región, Alba Lucía, Muni, Carlos y Fátima. Quiero que profundicemos precisamente en ese mensaje que está mandando Colombia, porque Colombia fue el país que lideró esta campaña internacional para tratar de sacar a Nicolás Maduro con el cerco diplomático. Cuando llegó el presidente Duque en su momento, reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y ahora Colombia manda un mensaje completamente distinto, en cierta forma desafiando también a Washington, que es su gran aliado en la región. ¿A qué está jugando Colombia? ¿Qué tanto está apostando Colombia con este mensaje y apostándole el todo por el todo en sus relaciones internacionales a traer a Venezuela hacia el escenario internacional? Veo que Alba Lucía está con una opinión ahí por soltarle, dejarla en la mesa. Adelante. Sí, bueno, yo básicamente creo que es un poco los análisis que se han hecho y es ese bloque regional que quiere liderar Gustavo Petro con los gobiernos de izquierda en la región y convertirse en un bloque muy importante, ya no solamente con Venezuela, sino posiblemente también con Brasil, que seguramente hablaremos más adelante. Entonces yo creo que el mensaje y digamos, yo creo que un poco el proyecto que él tiene es un proyecto político de izquierda a nivel regional para también dar un mensaje al mundo sobre ese nuevo rumbo de la región latinoamericana hacia la izquierda. ¿Y ser él el líder de esa izquierda? ¿Cómo lo ve, Muni? Yo creo que es una medida táctica. No le veo tanto planeación geopolítica a la apertura de la frontera. Yo creo que es una medida táctica, comercial, política sin duda, pero no necesariamente parte de un gran plan. En realidad no ha delineado Petro un plan para la región. Estos son cosas que se asumen. Y pienso que los conflictos que tiene internamente lo están en este momento consumiendo y que esta es parte de una decisión, de una promesa también de campaña que tiene unas repercusiones comerciales y políticas importantes. La verdad es que creo que el tema regional es algo que se mira desde fuera con más claridad que desde dentro. Y aquí en el estudio, garantías para Colombia, Fátima. ¿Colombia está arriesgando mucho acá? Bueno, yo creo que, y estoy de acuerdo con Muni en cuanto a que yo no creo que haya un gran plan. Yo lo que creo que está pensando Petro también en la economía de Cúcuta. Cúcuta era una ciudad que dependía mucho de Venezuela económicamente y Cúcuta está súper empobrecida, ha aumentado la criminalidad, una barbaridad. Y aquí ha hecho un apunte también, Carlos, que me ha encantado. Y es cierto, cuando hablas con los cucuteños, la gran mayoría de los cucuteños habían votado por Rodolfo. Entonces, ahora que viene, yo creo que muchos deben de estar agradecidos de que viniera Petro, porque la apertura comercial a la primera que va a beneficiar y a los primeros que va a beneficiar son a esas ciudades fronterizas, Cúcuta en Colombia y San Cristóbal y San Antonio de Táchira en Venezuela. Es decir, hay unos movimientos comerciales a todos los niveles de mercancías que uno no se imagina, no solo por puentes, sino las trochas están activas, hay como decenas de trochas, claro, donde pasa mucha cantidad de mercancías. Entonces, lo que habría que pensar es a nivel local, regional, pero en pequeñito, y luego ya a lo grande. Pensar cómo puede eso beneficiar a ambos lados. Incluso ya hablaban algunos empresarios en Santander y norte de Santander, esto del lado colombiano, de utilizar puertos e infraestructuras en el Golfo de Maracaibo, a través de la ciudad de Maracaibo, para sacar sus productos porque les queda más cerca que llevarlos hasta las costas colombianas o incluso sacarlos por Buenaventura. Ya incluso estaban hablando de eso. Rápidamente, Carlos, para el cierre de este tema, ¿algo para decir? Una palabra clave en todo esto es pragmatismo.
y aquí el presidente Gustavo Petro la va aplicando. El tema de Monómeros es clave. Monómeros es una empresa de ambos países que hace un tiempo la obtuvo en su poder el gobierno de Hugo Chávez, que produce fertilizantes. Y en este momento, en el contexto global, ¿cierto?, donde los grandes productores de fertilizantes están en una situación de conflicto bélico, pues hace mucho sentido que dentro de Colombia haya un productor de fertilizantes. Pero resulta que con el reconocimiento del presidente Iván Duque a Juan Guaidó, al pasarle Monómeros, para que Monómeros pudiera funcionar necesita una certificación de los Estados Unidos, dado que el Estado venezolano casi en su conjunto está sancionado por los Estados Unidos. De modo que aquí también va a entrar a jugar qué va a pasar con Estados Unidos, cómo el presidente Petro va a ser de alguna manera mediador entre Estados Unidos y Venezuela en el pragmatismo que incluso Washington ha mostrado para poder que Monómeros funcione y que no tenga los problemas que tiene el resto del Estado venezolano. Ahí va a haber en los próximos meses algo bien interesante que vamos a ver cómo Petro se va a mostrar como esa ficha que va a tratar de unir esas dos partes. Volvemos a ese punto de liderazgo regional, liderazgo en ese acercamiento Washington-Caracas. Porque lo necesita. Uno de los mensajes de Petro ha sido: quiero llevar producción agrícola, industrializar el campo, y necesita fertilizantes, y necesita fertilizantes baratos. Pasemos a otro tema destacado de la semana, porque hay también muchísima expectativa sobre lo que puede acontecer en Brasil. Este país se prepara para las que pueden llegar a ser las elecciones más representativas de la historia reciente del gigante suramericano. 156 millones de ciudadanos van a elegir al nuevo presidente. Es el padrón electoral más grande en la historia de Brasil. Recordemos pues que Brasil es el motor económico de nuestra región. Unas elecciones que han estado marcadas por la polarización, la falta de propuestas por parte de los candidatos, también los constantes ataques verbales entre los candidatos, sobre todo entre Bolsonaro y Lula. Entonces, ¿cuál es el panorama? El actual presidente Jair Bolsonaro aspira a la reelección, mientras que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva aspira a un tercer mandato. Comienzo preguntándole a Alba Lucía en la ciudad de Madrid, ¿qué piensa usted? ¿Va a haber segunda vuelta allí en Brasil? Y ¿cómo ve usted ese escenario que ha planteado Bolsonaro de no reconocer unos resultados si él no es el presidente? Según los últimos sondeos, yo sí creo que va a ser inevitable que haya una segunda vuelta. No creo que en la primera vuelta se decida nada. Y creo que van a jugar muchos actores aquí un papel muy importante. Por un lado, pues están las redes sociales, los medios de comunicación, que como vimos hace 4 años fueron el arma fundamental de Bolsonaro. También las iglesias evangélicas, que también ayudaron mucho a Bolsonaro en esa contienda electoral. Pero yo creo que también todo lo que está pasando en Brasil, la tragedia social, la tragedia económica, todos los muertos, asesinatos que hubo que nunca se lograron aclarar, pues yo creo que van a darle, si todo parece indicar, la victoria a Lula da Silva, que aunque Bolsonaro lo ha intentado insultar, como lo vimos en el último debate, yo creo que los brasileños van a dar un cambio otra vez y van a volver a Lula. Yo les pregunto a los 4 si ustedes pudieron ver el debate presidencial, el último debate presidencial que fue realizado por la cadena Globo. Hubo muchísimas críticas internacionales por la pobreza política del debate, la falta de nivel por parte de los candidatos. ¿Qué piensan por este lado, Fátima? Yo empecé a verlo, se cortó la conexión con Globo. Para los que no teníamos la conexión directa con la televisión brasileña. Y bueno, lo que me extrañó mucho, me llamó mucho la atención porque me pareció disperso y había un cura ortodoxo que era el que le preguntaba a Bolsonaro unas preguntas que eran como muy suaves y no terminaba de entender que fuera un debate presidencial. Sí. Tengo que ser honesta. Luego se corta la conexión y ya no pude ver más, y luego he visto todos los que son los resultados que han dicho los medios y periodistas, pero me ha parecido un poco surrealista, y tengo que decirlo, porque que haya un cura ortodoxo que es falso, sí, y que hace preguntas a Bolsonaro y que Bolsonaro termine insultando a Lula, me parecía un poco extraño, la verdad. Y es algo que hemos visto a lo largo de las últimas campañas presidenciales en América Latina, Muni. Es un común denominador. Pocas propuestas, muchos ataques, pobreza de debate y los ciudadanos en incertidumbre. Estaba pensando justamente eso, Santiago. Brasil es una especie de espejo de lo que han sido las elecciones recientemente. Miremos, pues evidentemente la de Colombia tiene muchísimas parecidos en términos de los extremos que representaron la voluntad popular.
en esta que es una de las democracias más grandes del mundo. Esto es un registro también casi con resultado al revés de las elecciones de Italia la semana pasada, donde estaban también enfrentados los extremos. Tenemos a Lula, un ícono de la izquierda latinoamericana, ese sí, lleno de escándalos de corrupción que lo han sacado de la vida pública durante varios años. Este regreso sería pues épico para Brasil. Los problemas a resolver son los mismos en el mundo entero, es igual, la pobreza de debate, la recuperación económica, ¿quién la puede enfrentar? La inflación, la corrupción, son problemas horizontales, y esta polarización política es el resultado de cómo los políticos de los dos lados rompieron el vínculo de confianza con los votantes. Aquí están en juego cosas grandísimas, el Amazonas, la deforestación, sí. y está la misma democracia, cuando un candidato, y eso no es solamente en Brasil que se ha dicho, que se va a aferrar al poder porque las elecciones no son transparentes, lo hemos visto hasta aquí en Washington. Claro. Y eso realmente es una preocupación grande del estado de la democracia. Este es un programa de periodistas y creo que es una reflexión muy grande que tenemos que hacer desde los medios. Es que dice mucho cuando el mismo presidente habla mal del sistema democrático, del sistema electoral que lo ha elegido 3 años atrás. Eso dice mucho del estado en el que se encuentra la democracia latinoamericana. Para el cierre de este tema, Carlos. La elección en Brasil es clave para el medio ambiente. Eso ha coincidido muchas voces alrededor de esto. ¿Por qué? Porque Bolsonaro ha sido un hombre que durante su gobierno ha desconocido la situación de deforestación de la selva amazónica, y esperan que sea el gobierno del Partido de los Trabajadores, el gobierno de la izquierda, el que le devuelva de alguna manera la esperanza a esos sectores ambientalistas. Y dicen que de alguna manera, si continúa la deforestación hasta de un 25% de la capa vegetal de la Amazonía, pues puede haber un punto de inflexión muy complejo, no solamente para Sudamérica, sino para el planeta entero. De modo que es una lección que, más allá de los ataques, más allá de las ofensas que fueron en el debate muchísimas, con momentos muy complejos, ahí hay una situación por la cual yo creo que todos debemos estar muy atentos el domingo, qué es lo que va a pasar en Brasil. Claro que sí. Para el cierre de este tema, pregunta para los 4. ¿Segunda vuelta, sí o no? ¿Y algún ganador? Comienzo con Fátima. Va a haber segunda vuelta porque la primera vuelta, sí, incluso puede que sea hasta bueno que haya segunda vuelta, y va a ganar Lula. Lula. Por este lado, Carlos. Va a haber segunda vuelta, es lo que me dicen colegas en Brasil. Va a haber segunda vuelta. ¿Algún ganador? Lula. Lula. Va a ser Lula. A ver, y en Washington y Madrid, Alba Lucía, segunda vuelta, ya nos decía que sí, pero ¿algún ganador? Igual, sí. Sí, también, Lula. Lula. ¿Y Muni? Vamos a tirar al agua pensando que hay una posibilidad de que Lula gane en primera vuelta. Bueno, una opinión ahí. Vamos a ver, lo vamos a confirmar el domingo en las elecciones en Brasil, elecciones que tienen en vilo a la región entera. Vamos llegando ya al bloque final del programa. Justamente esta semana, esta casa, France 24, estuvo de cumpleaños. 5 años de transmisión ininterrumpida para toda América Latina, desde nuestra redacción en la ciudad de Bogotá y nuestra redacción hermana en la ciudad de París. Para conmemorar este 5º aniversario, presentamos 3 nuevos programas. Justamente uno de esos nuevos programas es Una Semana en el Mundo, y en el marco de esta celebración podemos conversar entonces sobre el futuro de la televisión como medio informativo y esa disputa que está teniendo con los medios digitales. Y también quiero poner sobre la mesa el cubrimiento de los temas internacionales, que es lo que estamos debatiendo acá, de los diferentes hechos destacados de la semana. ¿Qué opiniones tienen ustedes del cubrimiento de las noticias internacionales? Ha sido un año muy difícil para los periodistas: pandemia, guerras, elecciones, controversias medioambientales, políticas. Comienzo por Muni en la ciudad de Washington. Ha sido un año muy difícil, es un espejo el periodismo de la sociedad. El descontento de la gente con el periodismo va creciendo como lo va creciendo con todas las instituciones. Es el momento más importante para proteger la libertad de prensa de todos los flancos por parte de la violencia, de los mismos gobiernos, de las grandes corporaciones, porque el periodismo en este momento es uno de los bastiones de democracia que quedan, y hay que preservarlos como sea. Y termino diciendo que la tecnología como una herramienta puede ser un excelente apoyo para el periodismo, no para el fake news y para los ciberataques, que es para lo que más se ha conocido. La tecnología en este momento es un instrumento de verdad, y termino diciendo que feliz cumpleaños a France 24.
Gracias, Muni. En Madrid, Alba Lucía, usted viene de la radio, pero le repito la pregunta que estaba yo haciendo al principio sobre esta competencia que estamos teniendo con los medios digitales, si estamos perdiendo terreno los de la televisión. Usted que está en radio, que es un medio que también pensaron que iba a desaparecer, y la radio se mantiene fuerte. La radio se mantiene, yo también estuve en televisión y lo que le puedo decir es que yo hubo un momento en que perdí como la fe en el periodismo, pero debido a los últimos acontecimientos, como usted bien dice, ha sido un año muy difícil. He visto otra vez grandes reportajes, grandes periodistas, grandes descubrimientos, utilizando todo tipo de herramientas tecnológicas, y la verdad es que creo que el periodismo como tal, de los que son realmente periodistas, no los que están en redes sociales y que son blogueros o youtubers, sino los periodistas de verdad están haciendo un gran trabajo, y creo que todos estos retos y estos desafíos que nos ha impuesto el orden mundial en que vivimos ha hecho que se vuelvan a hacer muy buenos trabajos tanto en radio, en televisión y en prensa, y creo que el periodismo excelente que se han hecho en las guerras y en la pandemia, sí, pues nos ha dado muy buena información. Pues hemos visto, por ejemplo, las manifestaciones en Irán, que entrar a Irán a hacer cubrimientos era muy complicado. Carlos. Pues pienso que hacer periodismo es caro en tiempo y en dinero. Y que haya una casa como France 24 apostando precisamente al equilibrio, a escuchar todas las voces, a hacer nuevos programas, pues habla muy bien del trabajo y de la confianza que tiene la audiencia en France 24, que creo que es el verdadero motivo de celebración. Pienso que hay una necesidad también de conectar audiencias. Pienso en los jóvenes entre 18 y 25 años que hoy están viendo más TikTok, más Instagram, y ellos también van a crecer como nosotros, ¿cierto? Van a llegar a una edad en la que les va a interesar la información, les va a interesar las noticias. Creo que ahí está el gran desafío, cómo conectamos con periodismo, con información seria, investigada y confrontada, con datos verificados, pero llevando a nuevas narrativas. Fátima. Bueno, yo pienso que el periodismo está más vivo que nunca, y el periodismo internacional de France 24 lo aplaudo, y quiero daros la enhorabuena por haber creado esto también en Colombia, en un país donde hay una alta tensión permanente política, sí, social y a todos los niveles. Entonces, os doy la enhorabuena por estos 5 años, verdaderamente poder contratar a jóvenes periodistas para que hagan periodismo internacional a día de hoy me parece un privilegio, y que desde aquí lo estéis haciendo, chapó. Y es lamentable, bueno, esto es muy destacado también, pero vemos noticias que de pronto nos bajan un poco el ánimo, y son esos 380 periodistas de la redacción internacional de la BBC que van a dejar sus trabajos precisamente porque la BBC va a hacer recortes considerables en su presupuesto y le va a apostar a los temas digitales, y va a sacar presupuesto de los cubrimientos internacionales para pasarlos a la redacción digital. Ahí vemos un poco las prioridades de muchas de las cadenas. Finalmente esto también es un negocio en cierta forma, y hay que producir ganancias para poder sostener todo esto que está aquí en términos de infraestructura. Me queda un minutico rápido. Quiero preguntarles, y que sean muy puntuales por favor en sus respuestas, los temas que tienen en la lupa para la próxima semana ustedes en sus redacciones, en sus artículos, en los temas que ustedes estén trabajando. Alba Lucía, en Madrid. Pues el lunes, los premios Nobel, estamos pendientes de esa lista que siempre todos los años nos emociona y que tenemos que buscar a los personajes, así que el lunes empezamos a trabajar con todos los premios Nobel que se anunciarán. Primer tema. Muni. La geopolítica del Mundial de Fútbol. Este esperado partido entre Irán y Estados Unidos y tantas otras historias políticas que hay detrás del Mundial. Claro que sí. ¿Por este lado, Fátima? Bueno, yo sigo con la frontera Colombia-Venezuela, y voy a estar pendiente de lo que pase en las próximas semanas, porque yo creo que la reapertura va a ser lenta. Y luego quería hacer un anuncio de los premios Gabo, que ya se han anunciado esta mañana, sí, y que va a ser los premios Gabo por primera vez en Bogotá. Entonces, que bienvenidos todos los periodistas que vengan para acá, y bueno, pues que va a ser muy bonito que se haga en Bogotá. Ahí queda la invitación para todos los colegas periodistas. Carlos. En la redacción internacional de la Radio Nacional de Colombia estamos analizando a profundidad los efectos de la militarización en México, que está también teniendo unos efectos en materia política para el gobierno de López Obrador y en materia de derechos humanos para los ciudadanos en general allí en México. Bueno, le dejo ahí añadidura en el tema de México, esas filtraciones que hubo al presidente mexicano. No está bien de salud y hay muchos problemas con los temas militares allí en México. Seguramente va a estar sobre la mesa de las redacciones el tema de México y del presidente López Obrador en los próximos días. Pues les quiero agradecer a los 4 por habernos acompañado en esta conversación rápida
rápida, pero divertida y sencilla. Fue muy interesante conocer sus puntos de vista. Les agradezco haber estado con nosotros en el programa, en este debut. Y ustedes, por supuesto, pueden seguir dejando todos sus comentarios a través de las redes sociales y pueden seguir en sintonía de France 24.